Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivette y esto es la cocina de Dimi. Aquí preparando antojitos de mi esposo. Miren que se les antojó unos taquitos de lengua y pues vamos a prepararlos. La lengua ya la tengo en agua caliente para que se limpie muy bien y la lavé muy bien. Ahora en una olla con agua le estoy agregando sal y también le vamos a agregar lo que viene siendo cebolla. Yo estoy utilizando esta cebolla cambray porque lo tenía en mi refrigerador. Dos chiles de agua. Le vamos a agregar unas 3 a 4 hojas de laurel. También le vamos a agregar lo que viene siendo 5 pimientas negras, 5 pimientas gordas o grandes, un clavito de olor y unos 5 dientes de ajo. Lo vamos a dejar aquí a que empiece a hervir y le voy a agregar la lengua ya bien limpiecita. La voy a dejar cocinar por unas 4 horas a 5 más o menos, a que esté bien blandita. La voy a sacar y la voy a quitarle toda esa pielecita que tiene encima y lo que voy a hacer es limpiarla muy bien, quitarle lo que más pueda de grasa y picar la carne. En mi mesa ya tengo cilantro, cebolla, tengo también salsa verde, salsa roja y pues vamos a comenzar. Ya están listos, amigas.